La linealidad en los parámetros. En una regresión lineal múltiple, cuando existe linealidad en los parámetros, nos referimos a la relación lineal que debe existir entre las variables independientes y la variable dependiente. En otras palabras, esto implica que la relación entre estas variables se puede describir mediante una función lineal. A continuación vamos a mostrar un breve ejemplo de linealidad en parámetros. Imaginemos que estás planeando un viaje en taxi. Sabes que el costo del viaje está compuesto por una tarifa base representada como B0 y un costo adicional por cada kilómetro recorrido representado como B1. Representamos esto de manera matemática con la siguiente ecuación, donde C es el costo total del viaje, B0 es la tarifa base y B1 el costo por kilómetro, y los kilómetros recorridos denotados como K. Imagina que estás en el taxi y el taxímetro comienza a marcar los kilómetros a medida que avanza. Cada kilómetro recorrido contribuye al costo total del viaje de acuerdo con nuestra ecuación. Supongamos que la tarifa base es de $2 y el costo por kilómetro es de $0.5. Si recorres 10 kilómetros podemos aplicar la ecuación para encontrar el costo total. Se calcula como la suma de la tarifa base o B0 y el producto del costo por kilómetro y el número de kilómetros recorridos, lo que nos da un costo total de $7. Ahora, si tu viaje fuera más largo, digamos 20 kilómetros, ¿cómo afectaría eso al costo total? Siguiendo la misma fórmula, el costo total sería 2 tarifa base más 0.5 multiplicado por 20 kilómetros recorridos, lo que nos daría un costo total de $12. Y ahí lo tienes, un ejemplo práctico de linealidad en los parámetros. En ambos casos la relación entre el costo total y los kilómetros recorridos se mantiene lineal en términos de los parámetros B0 y B1. La ecuación de una regresión lineal está representada de la siguiente manera, donde y es la variable dependiente, x1, x2, xn son las variables independientes, beta 0, beta 1, beta 2 y beta n son los coeficientes o pendientes de la ecuación y e es el término de error. Ahora partamos de un cuestionamiento o incógnita. ¿Qué es el parámetro coeficiente en una regresión lineal múltiple? Pues bien, los parámetros representan las magnitudes y direcciones de las relaciones entre las variables que se están analizando. Por ejemplo, en un modelo de regresión lineal simple, el parámetro beta o coeficiente es aquel que representa el cambio en la variable dependiente asociado con un cambio unitario en la variable independiente. Para comprender mejor este concepto, partamos de una regresión simple como ejemplo, en la cual queremos determinar el precio de una vivienda en base al número de habitación. La siguiente ecuación nos servirá para saber esto. Aquí, Y es el precio estimado de una casa, X es el número de habitaciones en la casa y B sub 0 y B sub 1 son los parámetros del modelo. B sub 0 representa el valor base del precio cuando otras variables no están consideradas, mientras que B sub 1 muestra cuánto aumenta el precio por cada habitación adicional. Supongamos que después de ajustar el modelo, el agente inmobiliario obtiene que B sub 0 es igual a $100.000 y B sub 1 es igual a $20.000. Esto significa que el precio base de una casa sin considerar otros factores es de 100.000 unidades monetarias. Además, por cada habitación adicional, el precio de la casa aumenta en promedio 20.000 unidades monetarias. Continuando, ahora imagina que estás interesado en una casa con 2 habitaciones. Utilizando el modelo podemos predecir el precio esperado de esa casa. Es decir, según el modelo, el precio esperado para una casa con 2 habitaciones sería alrededor de 140.000 unidades monetarias. Este ejemplo nos muestra cómo un modelo de regresión lineal múltiple puede ser una valiosa herramienta para los agentes inmobiliarios al estimar los precios de las casas. Además, este enfoque puede aplicarse a otras variables y factores para hacer predicciones más precisas y ayudarnos a tomar decisiones informadas en la búsqueda de nuestro hogar ideal. Un concepto matemático que nos puede ayudar a comprender un poco más este supuesto es recordar los tipos de funciones, en las cuales podemos encontrar funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, exponenciales y logarítmicas. Vamos a suponer que tienes un globo, inicialmente pequeño con un radio de 1 unidad. Utilizando la fórmula en pantalla podemos calcular su volumen. Ahora, si decides inflar el globo duplicando su radio a 2 unidades, calculando el nuevo volumen, solo tendríamos que reemplazar el radio cúbico por 2 al cubo, lo que nos daría un total del volumen igual a 32 tercios pi unidades cúbicas. Ejemplo de función cuadrática.
Cuando lanzamos una pelota hacia arriba, su altura en relación con el tiempo sigue una trayectoria cuadrática. ¿Por qué? Porque la gravedad actúa sobre la pelota, haciendo que su velocidad disminuya al subir y aumentar al caer. Ahora, supongamos que lanzamos la pelota con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. La ecuación que describe la altura de la pelota en función del tiempo sería h es igual a menos 5t elevado al cuadrado más 20t. Aquí h representa la altura en metros y t es el tiempo en segundos en que se lanzó la pelota. Si reemplazamos el tiempo en, digamos, un segundo, tendremos 15. Esto significa que después de un segundo la pelota habrá alcanzado una altura de 15 metros. Ejemplo de función exponencial. Vamos a suponer que tienes una colonia de bacterias en un plato de Petri y quieres saber cuántas bacterias habrá después de cierto tiempo. Las bacterias se reproducen dividiéndose en dos, por lo que el número de bacterias aumentará exponencialmente con el tiempo. Si por ejemplo la colonia comienza con 100 bacterias y cada bacteria se divide en 2 cada hora, entonces después de una hora habrá alrededor de 200 bacterias y después de 2 horas habrá 400 bacterias y así sucesivamente. La ecuación que describe esto sería la que se muestra en pantalla, donde n es igual a 100 por 2 elevado a la t. N es el número de bacterias y t es el tiempo en horas desde que comenzó el experimento. Al principio el crecimiento es lento, pero a medida que va pasando el tiempo, el número de bacterias aumenta cada vez más rápido, hasta que finalmente se alcanza un crecimiento explosivo. A continuación, un ejemplo de función logarítmica. Imagina que estás en una habitación tranquila con un nivel de sonido de 30 decibeles. ¿Qué sucede cuando se encienden dispositivos que generan ruido? Si alguien enciende un televisor y el nivel de sonido aumenta a 40 decibeles, esto significa que la intensidad del sonido se ha multiplicado por 10 en comparación con la habitación tranquila. La siguiente ecuación en pantalla representa esto, donde el nivel de sonido o dB es igual a 30 más 10 por logaritmo de 10 por x, donde x es la intensidad. Y aquí viene la parte interesante. Si alguien enciende un equipo de música y el nivel de sonido aumenta a 50 decibeles, esto significa que la intensidad del sonido se ha multiplicado por 100 en comparación con el nivel de la habitación tranquila. Cada aumento de 10 en el nivel de sonido representa una multiplicación por 10 en la intensidad del sonido. Esta característica de las relaciones logarítmicas es fascinante y nos permite entender cómo los cambios en la intensidad del sonido se traducen en diferencias notables en el nivel de sonido. Ya recordando los diferentes tipos de funciones que hay, en el siguiente gráfico podemos ver cómo se representan cada una de estas en una regresión lineal múltiple. Ya luego de haber revisado y recordado ciertos conceptos que nos van a ayudar a profundizar en este supuesto, recordemos nuevamente qué es lo que implica el supuesto de la linealidad en los parámetros. Sabemos que este establece una relación entre la variable exógena y endógena, como vamos a observar a continuación. Como podemos observar, esta ecuación es netamente lineal tanto en parámetros como en variables. Sin embargo, no debemos confundir esta hipótesis de linealidad en los parámetros con una relación lineal entre las variables. Esto quiere decir que si los betas se mantienen constantes o elevados a la 1, por mucho que las variables independientes se encuentren elevadas a cualquier tipo de exponencial, ya sea término cuadrático o cúbico, eso no implica que la función deje de ser lineal en los parámetros. En el siguiente conjunto de ecuaciones podemos ver que todas 4 son lineales en los parámetros. Como se decía anteriormente, mientras los betas o coeficientes estén elevados a la 1, esto quiere decir que el supuesto se cumple. En el siguiente ejemplo o modelo vamos a ver cómo no se cumple la hipótesis de linealidad en los parámetros. Como observamos, el coeficiente o parámetro asociado a la variable no es lineal, debido a que está elevado al cuadrado. En este caso, la relación es lineal en las variables, pero no en los parámetros. Ya finalizando con los ejemplos, surge el cuestionamiento: ¿por qué los parámetros deben de ser lineales? Si estos no fueran lineales, la relación entre las variables dependientes e independientes no podrían ser representadas mediante un modelo de regresión lineal, ya que esto podría conducir a estimaciones sesgadas o incorrectas de los coeficientes, terminando en conclusiones erróneas sobre la relación entre las variables. Para finalizar, es importante tener en cuenta que, aunque se asume linealidad en los parámetros, esto no significa que las relaciones entre las variables tengan que ser lineales en sí mismas. Es posible incluir términos no lineales en el modelo, como variables cuadráticas o interacciones, para capturar relaciones no lineales entre las variables.
En resumen, los parámetros en una regresión múltiple deben asumirse como lineales para poder modelar adecuadamente la relación entre las variables independientes y la variable dependiente y obtener estimaciones precisas de los coeficientes de regresión. Ve el siguiente video para seguir aprendiendo sobre econometría.